noches a todos. Como digo siempre, a este nuevo encuentro del Foro Jaén de opinión y debate. Esta noche, que estamos muy cerca de Navidad, yo creo que desde que estoy en el foro es el primer encuentro que hacemos específicamente para acercarnos a la Navidad y estar juntos y celebrar hoy un poco las celebraciones que vendrán después con familiares y amigos, ¿no? ¿Y por qué lo hemos hecho así? Bueno, yo les cuento, y ustedes lo sabrán, los que llevan más años aquí, que normalmente en el mes de diciembre lo que tenemos es el premio Hermenegildo Terrado. Y en ese premio suele haber un coro, o una soprano, o un grupo que canta y que nos ameniza la noche, y en el cual siempre le proponemos que incluyan en el repertorio villancicos. Y con eso nos conformamos. Luego nos tomamos una copilla y así celebramos la Navidad habitualmente, ¿no? Este año, como también saben, el premio Hermenegildo Terrado se celebró el 26 de septiembre, que tuvimos una carambola enorme porque el presidente al que homenajeamos falleció a pocos días, ¿no? Fuimos los últimos en Jaén en darle un homenaje a José Luis García Gómez. Y al haberlo tenido ya, y este trimestre hemos hecho 4 encuentros ya, que este es el quinto, cosa que siempre hacíamos 3, el premio y 2 más. Este año tuvimos al rector, luego vino el doctor, el oncólogo, Sánchez, ¿no? Antonio Sánchez, bueno, Pedro Sánchez. Eso es. Y luego en el mes de este mes pasado hemos tenido otros 2, con una diferencia de una semana. Y claro, no queríamos dejar pasar este mes sin estar juntos y sin celebrar la Navidad. Y celebrarla porque, y yo ya voy terminando, porque creo y creemos los que estamos en la Junta Directiva, lo que lo hemos comentado, que ha sido un año bueno para el foro. Ha sido un año positivo. Lo hemos pasado mal, porque ustedes no saben, o se lo pueden imaginar lo que es salir en Jaén de un sitio en el que llevamos 32 años y encontrar otro como este, que ha sido una bendición. Porque yo no tengo palabras para agradecer a mis compañeros lo bien que se han portado con nosotros en todos los aspectos, ¿no? Pero era un peso muy grande porque el foro ha sido 32 años en el hotel. Y claro, afortunadamente aquí no hubo ningún problema, todo está además reglamentado en la página web del colegio. Quiero decir que el colegio, como ya los compañeros no vienen por aquí porque es todo telemático, pues estas magníficas instalaciones las pueden rentabilizar mucho mejor para abaratar costos y que los colegiados tengan que pagar menos, pues con este tipo de iniciativas, ¿no? O sea que yo, en ese sentido, ellos también están contentos de que estemos aquí y espero que estemos muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, pues además de eso, además de haber encontrado el sitio, también hemos tenido, le pedimos a Caja Rural que nos aumentara la asignación, así ha sido, con lo cual tenemos más suficiencia financiera, más posibilidades de organizar eventos. Ya digo, vamos a hacer 5, que es el récord, eso no lo hemos hecho nunca porque no podíamos. Y este año pues podemos, y ojalá que las cosas sigan así. Y luego les tengo que decir otra cosa. El estar aquí, para la mayoría de nosotros, lo comentaba con algunos de ustedes allá abajo, es una bendición, porque el hotel a mí me venía ya, me entristecía, os lo digo de verdad, teníamos problemas siempre, la comida, aquello era muy grande, era muy destartalado. Claro, algunos de ustedes, conmigo o con quien sea de la Junta, siempre que salíamos tenía algunas palabras de que aquello no había estado bien, por esto, por lo otro, por lo demás allá. Y yo creo que aquí estamos muy bien, estamos muy contentos, deseando que llegue el buen tiempo para tomar la copa en el patio y nada más. O sea que ha sido un año muy importante para el foro, creo yo, muy positivo, el balance es muy positivo y había que celebrarlo. Y por eso estamos aquí hoy, no que lo celebramos con unas palabras de Pedro, que estamos deseando escuchar, porque a Pedro da gusto oírlo, aunque no hable de arte, hable de lo que él quiera, pero que habla muy bien y es una persona que da gusto oírla. Y bueno, y luego tendremos un villancico, que ha habido algún problema, ahora señor Cristina que nos lo explique, en el sentido de que venían 2 personas y parece que una no va a poder estar con nosotros esta noche, pero ahora ¿cuál es Curro? Curro Pérez.
amigos, y está Curro ya, porque no lo conocía. Bueno, pues con Curro nos apañamos, ¿no? Vaya, Curro da la talla, ¿no? Tú das la talla. el sol se va. Pues nada más, y en los dos últimos encuentros que hemos tenido habrán visto que lo ha presentado el primero de ellos, Juan Manuel de Faramiñán, porque además esto es una cosa ya que va a ser así, el que proponga un tema y él lo quiera preparar y lo quiera organizar, pues fenomenal. La verdad que tenemos una junta directiva, como saben, que le decía yo a Antonio que le acaban de dar un premio ahora magnífico en la universidad, digo, esto parece Hollywood, estamos llenos de estrellas aquí por todos lados, ¿no? Y es verdad, o sea que cualquiera de ellos está más que preparado seguramente que yo para hacerlo. Y luego estuvo Alfonso Rojas, que también lo he visto entrar ahora mismo, con el tema, con Amario de Marichalar, Isaac de Tejada y Pilar, en fin, con el anterior también encuentro, que es lo que tuve, y hoy le toca a Cristina, porque ella ha sido la que se ha ocupado de organizar esto, por lo cual yo tengo menor lío y además me parece fenomenal que sean ellos los que quieran. Los que hagan ese trabajo, que seguramente será, ustedes lo agradecerán. De manera que sin más, Cristina tiene la palabra y ella no siempre está encendido, es que está funcionando. Ahora no, que lo tiene ya. Bueno, buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar aquí, qué alegría ver a tanta gente junta, ya veréis cómo lo vamos a pasar muy bien. Yo tenía muy claro, no podíamos terminar el año sin que hubiera un acto de navideño, eso era fundamental. Pablo estaba preocupado porque le gusta con mucho tiempo hacer las cosas, que llegue la carta muy bien, y yo digo, esto se organiza estupendamente, rápidamente, con la gente de Jaén tan buena que hay aquí, eso en un momento se organiza, y inmediatamente pensamos en Pedro. Pedro es un lujo y bueno, y los dos magníficos colaboradores que tenemos, que va a ser Modesto Martínez y Curro Pérez, pues vamos a pasar una noche estupenda. Y sin más, pues Pedro me vaya a perdonar que lo lea, porque yo creo que la emoción me embarga y entonces prefiero leerlo. Querido amigo Pedro, cuando nuestro presidente Pablo Carazo me pidió que te presentara, para mí fue un gran honor y satisfacción poder decir en público lo que pienso de ti. Pedro, para poder presentarte como es debido, necesitaría mucho tiempo, pues tu currículum vitae es tan extenso y valioso que llevaría horas. Intentaré resumirlo porque todo el mundo de la cultura te conoce, pero antes de leer un poquito de lo mucho que has hecho, permíteme que te dé la enhorabuena y te felicite por ser como eres. Eres una persona tan culta y que tanto ha hecho por el arte en Jaén, el que mejor conoce nuestra catedral, que si Dios quiere y algún día es nominada Patrimonio Mundial de la Humanidad, gran parte se deberá a la difusión y el conocimiento que has hecho de ella. En lo personal, Pedro, eres humilde, cariñoso y sencillo, y en lo político eres respetuoso. A ti acuden personalidades, organismos, administraciones y todas las personas que desean conocer o dar a conocer el arte en general y el jienense en particular. Jamás he visto que te hayas vanagloriado de tu gran saber. Todo lo contrario, siempre te has quitado importancia. Esto solo lo hacen los grandes sabios como tú, uno de los más prestigiosos historiadores del arte en España. Tú sabes que te admiro y respeto por lo que sabes y por cómo transmites tu saber. Eso es muy importante. Más si cabe que saber es cómo se transmite. Es un placer y un lujo poder escucharte. Y te lo digo como compañera de facultad, como alumna y como amiga. Alumna en los cursos de mayores y como amiga. Ojalá estuviera aquí tu mujer Luz y tus hijas para que se sintieran orgullosas de lo que los jienenses admiran a su padre. Pero estoy segura que lo están. Me consta. Luz siempre ha estado muy orgullosa de su marido, siempre. Y ahora, después de todo esto, que era muy importante decirlo, voy a leer un trocito de tu inmejorable currículum. Pedro Galera Andreu cursó estudios de Filosofía y Letras en la universidad, en la especialidad de Historia y Geografía, que es lo que había entonces en la Universidad de Granada. En 1972, como ven, muy rápido porque lo que quiero es dejarle tiempo, como es lógico. En el 72 llega al Colegio Universitario de Jaén, es doctor en arte en el 76 con la tesis Arquitectura de los siglos XVII y XVIII en Jaén.
publicado en 1979 y que obtuvo el premio de investigación de la Caja de Ahorro de Granada. Fue profesor adjunto en la Universidad de Murcia el 83 y el 83-85. Quizás algunas me pueden bailar, no te pero bueno. preocupes. Profesor titular en Granada y docente desde el 85 a 1994. Decano de la Facultad de Bellas Artes de 1996 al 2001. Miembro de la Comisión Técnica del Patrimonio de la Alhambra y del Instituto Gómez Moreno de la Fundación Rodríguez Acosta. Es académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, consejero del Instituto de Estudios Jienenses desde 1988 y además fue director del mismo. Vicerrector de Extensión Universitaria y decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén desde 2008. Es catedrático de Arte de la Universidad de Jaén y ahora emérito en la misma y director de la Cátedra Valdelvira. Es autor de muchísimos libros, no muchos, muchísimos libros. Entre ellos, yo cito algunos: Las catedrales de Valdelvira, de Jaén y Baeza, la Catedral de Jaén a examen 1 y 2, Universitario Jienense y la Historia, Arquitectura de los siglos XVII y XVIII en Jaén, Arquitecto Verge 1891-1939, Catálogo Monumental de Jaén, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene muchos estudios sobre la estampa romántica con publicaciones como La imagen romántica de la Alhambra. Esta edición recibió además el Premio Nacional en 1996. También otro libro muy bonito sobre los románticos que se llama La Alhambra Vivida. Es autor de cientos de artículos, por no decir miles, cientos de artículos en revistas profesionales, además también de cientos de colaboraciones y reseñas. Y termino, Pedro, tendría que estar aquí hasta mañana, pero hoy tienes tú que lucirte porque estamos todos deseando escucharte. Muchas gracias, te repito, por ser como eres y tienes la palabra. Bueno, por supuesto, gracias es poco lo que yo tengo que dar hecho, ¿no? Aunque somos compañeros en este foro, pero efectivamente, como ha dicho Cristina, pues se nota que hay una relación más estrecha de amistad, de colaboración durante muchísimos años. Llegamos prácticamente a la misma vez a Jaén. Éramos de la misma promoción. Sí. Tu marido lo era, compañero mía. Exacto. En fin, ¿qué le voy a decir? Estas cosas, lo que pasa es que siempre es el reto para uno. Ahora ya tengo el miedo a que lógicamente no pueda yo quedar a la altura de como habéis querido ponerme. Pero en fin, vamos a ver lo que hacemos. Bueno, la charla que yo voy a dar es, como su nombre indica, vale, gracias. La Navidad en el arte, que es un título muy genérico, pero el tema también es bastante genérico. La Navidad en el arte posiblemente, desde el punto de vista de la representación, sean de los temas que más se han hecho a lo largo del tiempo. Esto es lógico, puesto que se trata de una de las fiestas principales de la Iglesia Católica, y en un mundo católico, como ha sido Europa desde los fines del Imperio Romano, pues es comprensible que haya una gran abundancia de imágenes. Las imágenes de la Navidad, por otro lado, son, voy a decir, sota, caballo y rey, relativamente, puesto que obedecen, como todas las representaciones religiosas, a los textos canónicos en principio. Pero aquí ya quiero hacer una pequeña observación. Los textos canónicos sobre la Navidad son los que contiene fundamentalmente el Evangelio de San Lucas y el de San Mateo. Pero los evangelios, como textos canónicos, y todo lo que es canónico, algo tiene que ver también con la academia, son muy parcos y no les gusta caer en detalles excesivamente, por así decirlo, anecdóticos o populares. Esto, lógicamente, para el gusto occidental y para la misma mentalidad occidental, no encaja mucho, porque lo popular, que es generalmente la cultura que siempre domina, más o menos en todos los tiempos, precisa de detalles, de anécdotas, de rasgos que no son precisamente canónicos. Si tuviéramos que ver
la Semana Santa con arreglo a lo que dicen los evangelios sería aburridísimo y las cofradías posiblemente no tendrían el éxito que tienen. Lo que nosotros vemos en las procesiones, todo ese derroche de sangre, de sufrimiento, de humillación, son elementos que están tomados de los apócrifos, libros que lógicamente se divulgaron y se difundieron muchísimo y que cuentan una historia muy bonita, novelada, pero que no se atiene a los cánones reales. Pues en la Navidad también pasa algo parecido. Hay un núcleo fundamental que es el que parte, como digo, de los pasajes bíblicos de San Lucas y de San Mateo, pero luego pues hay siempre una serie de derivas que vienen tomadas de esas fuentes apócrifas unas veces, más luego lo que siempre significa la tradición y lo que otra cosa que es fundamental en el arte, y es que evidentemente el arte, como todo el proceso cultural, pues va cambiando con los tiempos y se va adaptando a las mentalidades de cada época. De manera que no va a ser igual la representación de los temas navideños en el mundo antiguo, finales del mundo antiguo, que lo va a ser en el barroco. Esto es comprensible, ¿no? Lo mismo que tampoco es, incluso dentro del mismo periodo histórico, lo mismo en un país que en otro. En el mismo Occidente, pues hay una diferencia muy grande entre los países católicos y los países católicos protestantes o cristianos protestantes, empezando porque en los protestantes hay poca imagen o menos imagen por lo menos, ¿no? E incluso dentro de los mismos católicos pues hay sus diferencias entre Italia, España y Francia. De manera que con todas estas variantes, pues lógicamente yo he hecho una selección de imágenes que por un lado expliquen los temas principales, los temas fundamentales de esa iconografía de la representación de la Navidad y por otro lado pues resaltar las diferencias que hay y siempre buscando también imágenes que lógicamente sean atractivas. Esto es comprensible porque imágenes hay la infinidad. Bueno, para una charla que voy a ver si la podemos hacer en algo más de media hora, pues lógicamente he tenido que resumir bastante y seleccionar muchísimo. Lo primero que les pongo a ustedes es la que se considera la primera representación de la Navidad. Si no es la primera, la segunda o la tercera. Es un sarcófago paleocristiano del siglo IV, es decir, cuando la religión católica ya se está haciendo oficial, se está oficializando. En ese bajorrelieve del sarcófago están los elementos más o menos protagonistas de todo este tema de la natividad. El niño, el buey y la mula, o el buey y la burra, que son casi imprescindibles, son, diríamos que, de esos protagonistas que casi nunca faltan. Los pastores, y sí se habrán dado cuenta de que hay una ausencia muy notable en esta primera imagen, y es la Virgen. La Virgen no está. La Virgen va entrando lentamente, luego al final será figura protagonista absoluta, pero en un principio no lo fue. No lo fue porque, como es lógico, también las religiones cuando comienzan tienen fuertes debates de tipo dogmático y, como saben, el cristianismo pues lo tuvo hasta el punto de que provocó la escisión, la división que existe todavía entre las dos iglesias, la oriental y la occidental. Por tanto, todas esas cosas es lo que nos puede llevar a explicar estas ausencias, como en este caso tan notables, ¿no? Por otro lado, la imagen tiene otra cosa que sí me interesa, y es que desde el primer momento hay una gran tendencia a representar aspectos que son curiosamente anecdóticos, que son populares. El tema de esa cesta, ese sencillísimo, como diríamos, cuna, ¿no? Realmente es como una cuna. El esbozo de la cabaña, puesto que este es otro de los hechos fundamentales y este sí que es canónico, ¿no? Aquello de que no encuentran posada y tienen que dar a luz en un lugar muy pobre, en una especie de establo o similar. Y luego la presencia de los pastores, que junto con los Reyes Magos son los dos grandes invitados a este evento, hoy llamaríamos este evento, ¿no? A esta manifestación tan especial. Tanto es así que dentro de la representación se pueden establecer incluso
digamos que diversas tipologías. Por ejemplo, hay escenas que son solamente la Virgen con el niño y San José, que sería estrictamente lo que llamaríamos natividad. Luego están los pastores adorando, lo cual da origen a una especie de segundo tipo, adoración de los pastores. Los Reyes Magos, adoración de los magos. Un combinado en el que aparecen reyes y magos. Y luego incluso pues hay otros elementos ya más secundarios, como es por ejemplo el tema de los ángeles, que suele tener una importancia muy grande, y luego ya incluso detalles más particulares que ya van relacionados con épocas, con momentos y con circunstancias distintas. Por seguir un orden más o menos cronológico de esta imagen paleocristiana a estas otras no hay gran diferencia, aunque haya de por medio 6 siglos, 6, incluso 7 siglos. Le he elegido 2 imágenes de Bizancio que representan la visión del tema de la natividad desde el punto de vista de la Iglesia Ortodoxa. Son 2 mosaicos espléndidos, magníficos. Los mosaicos son muy vistosos por la naturaleza misma material de las teselas, que son esos trocitos de vidrio con los que se forman las imágenes, el conjunto. Y luego también porque en el mundo bizantino hay un rechazo a la representación perspectívica, como ocurre también luego en el románico, y hace que todo aparezca en un solo plano, lo cual también da una cierta idea de ingenuidad que yo creo que es también muy sugestiva. O por lo menos esto pasa como todo, ¿no? Como los gustos van cambiando con los tiempos y con las épocas, ahora mismo estamos viviendo una especie de revival, como dirían los ingleses, de gustos medievales o cosas antiguas, en el sentido que la gente aprecia mucho el tema de la ingenuidad, de lo que se considera algo así como una especie de sentido más puro, ¿no? En fin, todo esto es discutible, pero bueno, esto funciona así. El caso es que, como ven, en las 2 representaciones que tienen ahí, tanto la que hay en Osios Lucas, que es una iglesia preciosa en el centro de Grecia, y la otra que aparece, que esa la tenemos más cerca, porque está en Palermo, en una iglesia también excepcional, que es la Capilla Palatina, un edificio que es una mezcla de arte normando, de arte islámico, porque tiene mucarnas, y luego tiene estos mosaicos bizantinos, como este que tienen aquí, que es de los mejores. Bueno, en ambos casos, como verán, hay como una especie, digamos, yo diría que de secuencia fílmica, nada más que está hecho por viñetas, como si fuera también un cómic. A través de unas grandes líneas se van aislando los protagonistas y sobre todo son escenas que son sucesivas en el tiempo y que aparecen aquí todas puestas en un solo plano. Por ejemplo, a la izquierda aparecen los Reyes Magos cuando los ángeles le dan el aviso y van cabalgando camino de. Por otro lado tenemos a los pastores. Ángeles, como digo, por todos lados. Muy interesante, voy a fijar en dos protagonistas. La Virgen, aquí ya está así, aquí está ya María. Pero fíjense que hay también otro detalle muy importante. En estas representaciones bizantinas, y esto se mantuvo durante mucho tiempo, no aparece establo. Lo que aparece es una cueva. Ese tema de la cueva tiene un simbolismo, tiene un significado. Verán que es un fondo muy oscuro. Es una alusión realmente al Hades, al infierno. Una cueva negra que se ilumina con la presencia de la Virgen. Y aquí hay también un tema que va a ser muy importante a lo largo del tiempo en el desarrollo del tema de la natividad, y es la dialéctica sombra y luz. Es decir, frente a la oscuridad de la cueva, que es tanto como decir la oscuridad del mundo pagano, surge o se contrapone la luz divina, que es tanto ella como él. Y entonces veremos cómo hay una dialéctica muy interesante de noche y día, de luz y de sombra, que se va a ir desarrollando a lo largo del tiempo, pero que generalmente es una constante. Por eso, este tema quería subrayarlo porque es muy importante. Y el otro personaje que aparece, que es también siempre muy interesante, es el pobre San José, que aparece ahí ladeado,
y con la cabeza apoyada en la mano. Ese gesto de la cabeza apoyada en la mano, que es un gesto, por un lado, intelectual, de pensamiento, pero en este caso forma parte también de esa tradición del enfado o de la incomprensión, de la melancolía, para ser más exacto, porque este es el gesto de la melancolía, el gesto del pensador, del pensaroso, y es que San José no digiere lo que ha sucedido, no digiere que la Virgen esté embarazada por un efecto divino sin su intervención. Es decir, él es padre putativo y por tanto es padre y no es padre. Y esta situación tan compleja es la que le lleva a aparecer arrinconado. Los artistas de la antigüedad, para subrayar eso además, lo ponen siempre, lo representan muy mayor, para todavía acentuar más el conflicto, el problema que entraña el misterio, ¿no?, del nacimiento de Cristo. Y es un personaje que en principio está, digamos, como muy secundario, fuera de la escena. Estuvo así y no se introduce realmente en la escena y forma parte de ese concepto de lo familiar hasta épocas muy modernas. Lógico, cuando la mentalidad de la edad moderna va introduciendo el nuevo concepto de familia y entonces sí se recupera la figura del padre-padre. Pero evidentemente en la mentalidad medieval y alto medieval todavía, y no digamos ya estos momentos que son de los primeros siglos del cristianismo, pues la figura de San José es una figura extraña. Lo mismo que también la misma figura del niño Jesús durante muchísimos siglos, solamente hasta hay que esperar prácticamente a la edad moderna para que se le ponga una cara de niño. Una de las cosas más sorpresivas y aparentemente más aberrantes desde nuestra sensibilidad familiar es ver a un niño chico con una cara de hombre viejo o de hombre mayor. Pero claro, es el concepto que tenía, lógicamente, el cristiano alto medieval, donde no veía a Jesús, al niño Jesús como un niño Jesús, sino que lo veía como el niño Dios. Y esa dicotomía era la que hacía que lo representaran con un cuerpo de niño, pero con una cara de hombre mayor, de persona seria, irresponsable, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, todo esto son los ingredientes que, lógicamente, como ven ustedes, se van sucediendo en el tiempo. El románico, que es el primer arte alto medieval en Occidente, porque lo que le he puesto, como es lógico, se desarrolla en el ámbito oriental. Lo de Palermo sí cae, digamos, en el lado occidental, pero bueno, es porque Siracusa, Palermo, toda Sicilia fue durante mucho tiempo un enclave también bizantino. Los bizantinos se retiraron de la escena occidental prácticamente a partir del siglo VI. Pero luego tuvieron, digamos, en el sur de Italia, digamos, por relaciones comerciales, tuvieron todavía una vigencia larga. De ahí que en Sicilia sea muy importante la presencia de los bizantinos. Entonces, el arte occidental de la Alta Edad Media es el arte románico, que es un arte que, desde el punto de vista conceptual, comparte muchas de estas cosas que yo acabo de decir: el concepto del niño Dios, el concepto de un San José padre putativo. Todo eso está ahí. Está también la idea plástica de la representación no perspectiva, es decir, ponerlo todo en un solo plano, lo cual siempre estas representaciones que se ponen en un solo plano son muy abstractas y por tanto todo lo abstracto también tiene una gran carga simbólica. Es decir, que hay que ver muchas veces algunas de estas imágenes no solamente con lo que muestran directamente, sino con lo que pueden aludir. Por ejemplo, en este frontal, que está en el Museo de Cataluña, que forma parte de ese rico patrimonio que tienen las iglesias románicas del Pirineo, pues fíjense que lo que ha hecho el artista es concebir un conjunto dividido en 5 secciones, o en cinco viñetas. Efectivamente, las 4 laterales son las que realmente aluden a las escenas del nacimiento y por tanto de lo que llamaríamos la Navidad. Pero la tabla central, la principal, es la Virgen ya sentada con el niño, es decir, es el concepto de Madre Dios.
¿eh? Y ocurre igual en otras representaciones en las que aparece también escenas de Navidad, pero sustituyendo a lo mejor la Virgen por la misma figura de Cristo, el Cristo Pantocrátor, Cristo Todopoderoso. Es decir, se valora mucho más la imagen del Dios que la imagen de el Jesucristo hombre. Pero bueno, esto es general en toda la visión religiosa del mundo del románico. El mundo del románico es un mundo veterotestamentario, es decir, es un mundo que desde el punto de vista de la interpretación del cristianismo y por supuesto de la representación artística, se basa fundamentalmente en imágenes del Antiguo Testamento. Hay que esperar al gótico para que se reproduzca, digamos, el descubrimiento de Cristo hombre y por tanto de una religión más humanizada. Ese salto que hay entre el Dios terrorífico y el Dios humano es el paso que hay entre románico y gótico, o si quieren ustedes, entre alto renacimiento, alto medieval y bajo medieval. Y si me apuran mucho, pues todo eso va unido a un proceso todavía mucho más complejo, que es simplemente el cambio estructural, donde hay un avance desde el punto de vista de las técnicas agrarias que suponen un mayor desarrollo. Ese mayor desarrollo lleva al nacimiento de la ciudad y, en fin, todo un cambio histórico fundamental que es muy difícil resumir aquí en esta charla, pero que simplemente lo que le quiero subrayar es que cuando hablamos de románico y de gótico estamos hablando realmente de dos momentos históricos diferentes que están muy bien ilustrados en el arte. Bien, el románico básicamente se mueve desde el punto de vista plástico tanto con relieves como con pinturas. La misión que tiene en el románico, la misión que se tenía del arte, era la de un instrumento, por supuesto, catequético. Es decir, estaba hecho para enseñar. Y en ese sentido se aprovechaba cualquier espacio disponible para mostrar esas enseñanzas. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí es un claustro románico de exactamente es Santo Domingo de Silos, uno de los claustros, como saben, de los monasterios más importantes de España, donde las columnas son dobles y las columnas dobles, al juntarse los capiteles, presentan una superficie corrida más amplia y eso permite desarrollar una escena. De aquí que el tema de la natividad tenga un buen hueco, tenga un buen espacio en este tipo de elementos arquitectónicos. Y fíjense que no se puede, digamos, poner más cosas en tan poco espacio, porque aquí no solamente se ha incluido el momento de la natividad propiamente dicho, la Virgen de parto, sino que aparece un ángel por encima, aparece el San José con la mano puesta en el capitel que hay justo al lado, pero todavía le ha quedado espacio para colocar la visitación, que es un aspecto, digamos, un preámbulo al tema de la natividad, es decir, cuando visita a su prima Isabel para comunicarle la buena nueva del embarazo. Como les decía, este arte, que es muy sencillo, muy elemental, pues por eso quizás sea también lo más atractivo, ¿no? Desde el punto de vista hoy incluso del gusto nuestro actual. En esta iglesia que es de Soria, Santo Domingo de Soria, se ha aprovechado un relieve donde hay unos arcos de decoración y cada uno de los arcos se aprovecha como un nicho para colocar una imagen. Es decir, la natividad está contada aquí también como en una película, como en un cómic, a través de secuencias de casillas. Y entonces hay dos casillas fundamentales. Una que es la del parto propiamente dicho y el otro, la del San José, que está, como ven ustedes, hiper envejecido, ¿no? Es decir, está excesivamente representado como padre putativo.
En otro de las piezas que yo siempre le invitaría a que visitaran, que posiblemente muchos ya la conozcan, que es la cripta de San Isidoro en León. Esa cripta, que es una sucesión de bóvedas, ahí hay toda una historia también contada por secuencias. Y fíjense, he seleccionado esta, que es una de las más conocidas, porque es el anuncio a los pastores. Y se le ha dado una importancia, yo diría que desmedida, ¿no? Porque ocupa una superficie muy grande. Los protagonistas son los pastores, son el ángel, pero también es, y esto es interesante, un pretexto para darnos una especie, digamos, de pincelada o de imagen de cómo era realmente la vida en la Edad Media, o por lo menos cómo era en esos momentos. Ahí aparecen los pastores dándole al ganado de comer, etcétera. Los Reyes Magos y su leyenda. Decía que al lado de los pastores, los Reyes Magos son los otros grandes asistentes. Los Reyes Magos han tenido un papel en el tema de las representaciones de la Navidad que es muchas veces, yo diría que casi más abundante que la propia Natividad. Es abundantísimo las imágenes con el tema de los Reyes. Y además durante la Alta Edad Media se fomentó mucho la leyenda sobre los Reyes Magos, es decir, desde el momento en que el ángel le revela a través de un sueño la estrella que los guía, etcétera, ¿no? Y hay que también tener en cuenta dos cosas que yo creo que nos pueden ayudar a comprender ese contraste, porque no deja de ser un contraste, la adoración de los pastores y de los Reyes Magos yo creo que es un intento de representar el valor universal del misterio del nacimiento, bueno, del misterio, de lo que significa realmente el nacimiento de Cristo. Adorado por pastores y adorados por reyes, es casi como, digamos, una síntesis de decir que era la universalidad. Es decir, los pastores evidentemente pueden representar a un colectivo mucho más amplio, que sería, vamos a entendernos, el pueblo llano, que en aquellos momentos sería sencillamente los siervos de la gleba, que eran la gran mayoría, y los Reyes Magos naturalmente representan a la aristocracia. Es decir, los dos extremos, desde el punto de vista de la estratificación social, quedan unidos, quedan identificados a través precisamente de la adoración a Cristo, ¿no? Al niño Jesús. Hay imágenes preciosas. Esta se ha repetido últimamente mucho. Yo creo que una de las más bonitas, desde mi punto de vista, es un capitel también que hay en una iglesia románica en Francia, San Lorenzo de Autun, en la parte de la Borgoña, que es una zona de una calidad en las esculturas del románico extraordinaria, y no me negarán que se trata de una cosa entrañable, ¿no? Los Reyes Magos están durmiendo y cuando viene el sueño que naturalmente viene inducido por un ángel. Y ahí aparecen los tres en un lecho, tapados con una sola manta, una manta, por cierto, muy bonita, ¿no? Que los arropa, que lo une a todos, y la estrella, fíjense, muy destacada, que está encima del friso, encima de la parte superior del capitel, ¿no? Y ahí están. El arte, claro, tiene una superficie muy reducida y tiene que sintetizar mucho. Por tanto, hay tres elementos. Los reyes, que son los grandes protagonistas, el ángel, que no lo es menos, pero también la estrella. Y con eso, a partir de ahí ya la imaginación y la leyenda, que estaba naturalmente escrita y se narraba, se contaba, pues evidentemente hacía que toda la gente ya pudiera reconstruir todo el proceso. El gótico, como les decía, marca un antes y un después, evidentemente, en la historia de Occidente. En la época de las ciudades, en la época de la liberación, poco a poco, no del todo, de lo que era ese mundo de la gleba y, por tanto, las grietas en el feudalismo, en el sistema feudal, que va muy unido al proceso del comercio y de la ciudad. Es un fenómeno que va todo muy unido. Y eso implicaba en el plano del pensamiento una mayor humanidad en todos los sentidos. Hay dos referencias que lo comprenderán fácilmente. No es casual que aparezca San Francisco en ese momento hablando del hermano sol y del hermano de los animales, y todo es humanidad.
y un Santo Tomás de Aquino que evidentemente también hace por poner los valores materiales no reñidos con la salvación, como generalmente se viene haciendo en la época alto medieval, y está abriendo paso a que la riqueza no se vea como un mal en sí, sino como un medio que puede ser agradable a los ojos de Dios. Hay otro personaje importantísimo que se llama el abad Sugerio, que es el que hace la iglesia de Saint-Denis, ese barrio que hay a las afueras de París, y que es un elemento clave, porque allí Sugerio es cuando dice a la luz verdadera por las luces verdaderas. Una frase un tanto enigmática, pero que hay que entenderla bien. La luz verdadera es Dios, pero a Dios se puede llegar a través, apreciando las luces materiales. Las luces materiales es el brillo del oro, de las joyas, etc. Es decir, los valores materiales que la orden cluniacense y el pensamiento alto medieval, lógicamente, los rechazaba, porque esto es un valle de lágrimas y aquí no se ha venido nada más que a pasar un mal trago y lo bueno está en el más allá. Eso empieza a ser contestado a través de todo este proceso que se está produciendo a partir del siglo XII. Es la puerta al mundo moderno, aunque todavía faltará para llegar a eso. Bueno, ese concepto de humanidad necesitaba de nuevos protagonistas fundamentales en la historia religiosa. Y la gran protagonista que va a ocupar eso va a ser la Virgen. La Virgen es ahora la madre de Jesús, es la intercesora, y fíjense que es muy significativo que todas las catedrales, que son todas las grandes catedrales que se hacen en Europa a partir del siglo XII, todas están bajo la advocación mariana. Por tanto, gótico y virgen son dos ideas y dos conceptos que están estrechamente unidos. Y fruto de ese sentido más humanitario es este precioso relieve de la iglesia de Chartres, de la catedral de Chartres, que es una de las tres catedrales que, como se sabe, significa o marcan el gótico clásico, ¿no? El gran gótico francés. Bueno, pues ahí ya tenemos una virgen que está en el lecho, como la hemos visto en todas estas imágenes anteriores, pero lo que no hemos visto es una imagen de una virgen que se está volviendo y con la mano va a tocar al niño. Un gesto que es absolutamente familiar y que es, lógicamente, el gesto que todas las madres de todas las épocas del mundo, por supuesto, han hecho. Solamente que mientras eso era prohibitivo en la representación, ahora ya alcanza categoría de representación. Está, por supuesto, el buey y la mula, que son a su vez también dos elementos bastante simbólicos de cómo la brutalidad se rinde ante la divinidad, pero bueno, también tiene un carácter bastante anecdótico, porque están tan cariñosamente representados, tan pequeñitos y tan familiares con el niño, que forman parte de esa visión, como digo, humana, directa, que era lo que ya se estaba propagando desde el gótico. Y a partir de aquí, pues, imágenes similares, por ejemplo, en la vidriera de la Catedral de Barcelona, donde también vemos de nuevo a una Virgen parturienta que está levantando la mano para tocar a su niño, o en este fresco de uno de los grandes artistas del gótico italiano, que para muchos se considera el primer renacimiento, que es Giotto, en la iglesia de San Francisco de Asís, en la superior. Pueden ver ustedes ahí esos frescos en los que está la Virgen ya ahí sentada y está ya con el niño en brazos. Ya hemos dado todavía un paso más adelante, ¿no? Ya se está produciendo una representación absolutamente maternal. Por supuesto, la acompañan los pastores, hasta un ganado entero. Eso sí, el pobre San José sigue todavía ahí pensativo y meditabundo, fuera de escena, en otro nivel. Y aparece una cosa muy curiosa también. Aquí aparece ya el tema de la cabaña, la idea un poco del establo, o sea, se adapta más al sentido literal de la tradición. Pero aparece una montaña
que está ahí a medio camino. Por un lado quiere recordarnos todavía lo de la cueva, y de hecho veremos todavía que hay representaciones posteriores a esta en la que sigue apareciendo la cueva, y la montaña, que es también un símbolo, porque en los textos sagrados se le identifica a la Virgen también con la montaña. Por tanto, no es un elemento puramente anecdótico, es un elemento simbólico. A finales de la Edad Media, todo ese sentido de lo popular, también de lo realista y, por supuesto, el triunfo absoluto del lujo, del brillo, como decía el abad Sugerio, de las joyas, de los terciopelos, de la seda, etcétera, todo esto ya tiene plena carta de naturaleza. Y lo tiene, lógicamente, en el sitio de mayor desarrollo económico de Europa en aquellos momentos, que eran los Países Bajos. El arte de los Países Bajos no es casual que sean los inventores de la pintura al óleo, el gran instrumento burgués de decoración de las casas. Pero todo lo que podemos ver en una representación de una pintura flamenca, de lo que es el nacimiento de Cristo, con esos reyes lujosísimos, incluso permitiéndose el lujo, por supuesto, de poner al negro con todo el exotismo. Eso a los flamencos les gustaba mucho porque, claro, ellos eran comerciantes y viajeros, ¿no? Y supieron apreciar el tema del negro, no por un cariño, por un sentido humanitario, sino por un sentido, digamos, como diríamos, de rango, ¿no? De categoría. Es decir, bueno, tenemos un esclavo negro de postín, algo así. Pero luego, en cambio, lo que sí mantienen frente a ese realismo de retrato, ¿no? Donde los personajes se pueden identificar perfectamente porque son retratos, en cambio, la representación del niño es siempre un niño que da grima, ¿no? Ese niño envejecido, una cara terriblemente de viejo, que es el concepto de niño Dios. Y esto fue común a todo ese mundo de Países Bajos y de Centro Europa. En el fondo fueron también, desde el punto de vista geográfico, el territorio que siempre, desde el principio, mantuvo una actitud muy crítica con la Iglesia de Roma, y de hecho pues sabemos que el protestantismo se desarrolla a partir de esos círculos. La imagen que aquí le pongo, o incluso esta otra, también de otro gran artista durero, donde por un lado rinde tributo a todo ese mundo del lujo. Las piezas que llevan los reyes, que son esas copas, son unas piezas de orfebrería extraordinarias. Hace poco tuvimos aquí la exposición de una copa estupenda que era de la catedral, que como saben está en la Diputación de Córdoba y que estuvo expuesta durante un mes. Era la copa de Nuremberg, porque ese es un tipo de orfebrería riquísimo que se hacía en Alemania, países también muy ricos. Pero hay aquí una cosa que es también ya muy frecuente a finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, y es la representación del establo en forma de ruinas. Y esto de la ruina también evidentemente tiene su símbolo. Estamos ante el proceso de un mundo que se pierde, de un mundo de ignorancia, de todo lo que representa la maldad, y todo eso queda redimido, queda, digamos, resucitado, por lo menos esperanzado, con el nacimiento de Cristo. Más imágenes del papel de los Reyes Magos, que ya le he dicho que es posiblemente la más abundante en toda la historia del arte. Esta imagen de Mantegna, del Quattrocento italiano, que es muy realista, pero muy bella, y aquí así, por supuesto, con el Quattrocento italiano entramos en la representación perspectívica, que forma parte también de toda esa mentalidad, todo ese cambio de mentalidad que se ha producido en el gótico. Ya hemos abandonado la representación plana y estamos ya no estamos acercándonos, estamos en plena representación de eso que se llama la perspectiva normal, que no es normal, porque la perspectiva lineal no es una de las diversas formas de representar, pero generalmente estamos tan habituados a ella, para nosotros es un símbolo, porque la perspectiva lineal, fíjense, la llamada normal no deja de ser un símbolo, es el símbolo
del ojo del hombre que controla como dice la palabra, una perspectiva, es decir, que controla un espacio muy amplio, ¿eh? Lo cual no deja de ser una forma sutil o semi-inconsciente de decir que nosotros somos el centro de, y eso es el humanismo que desarrolla el Renacimiento, el papel del hombre como centro de la sociedad, como centro de la creación, como el ser más perfecto de la creación, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense hasta cosas que aparentemente a lo mejor les puede parecer a ustedes que es lo más normal del mundo y sin embargo tiene una explicación desde el punto de vista de una historia del arte, hombre, lógicamente vamos a llamarle científica con comillas, pero lo que quiero decirle a ustedes es que todas las representaciones tienen su explicación racional o lógica, ¿no? Bueno, eso que han visto era una cosa muy bonita de Luca de la Robbia, que era un ceramista. Y ya de apoteosis, por poner la gran apoteosis de la adoración de los magos, pues esta que tienen en la capilla de Medici Riccardi en Florencia, que es, digamos, algo así también como la apoteosis del gran Cosme de Medici el Viejo, porque esto, que está pintado en torno a 1530 y tantos, es la consecuencia de la aventura más ambiciosa que este banquero pudo tener. Este señor no solamente fue tan rico como ya saben, tenía todo el poder, lógicamente, en Florencia, sino que se permitió el lujo de conseguir lo que no había conseguido ni el Papa, que era unir las dos iglesias de Oriente y Occidente. Entonces se convoca el Concilio de Florencia, donde asisten todo el paleólogo, el emperador paleólogo, con toda su corte de teólogos y embajadores. Lo que ustedes están viendo ahí, en las figuras de ese cortejo de Reyes Magos, es el retrato de Juan el Paleólogo, del cardenal Besarión y de toda la corte bizantina que acudió a Florencia. No se consiguió, pero estuvo muy cerca. Si lo hubiera conseguido, Cosme de Medici hubiera sido evidentemente mucho más que el Papa. Bueno, luego, como saben, descendientes suyos fueron papas, ¿eh? Otra pincelada para que vean ya el cambio acelerado que tenemos en la sociedad occidental, ¿no? Florencia, por supuesto, estaba en la vanguardia del desarrollo social y económico de la época. De nuevo, imágenes del tema de la ruina, que están, como digo, también tan simbólicos. Pero aquí hay una pequeña variante. Esta natividad realmente no es solamente una natividad, es la adoración del niño por la Virgen. Es, digamos, como un paso siguiente. Una vez que ya ha nacido, la Virgen se desdobla, no solamente en madre, sino que se comporta como, de nuevo aquí, la Madre de Dios que está adorando al Hijo. Y eso sí, aquí ya se le da entrada a San José, envejecido y tal, pero en fin, el hombre ya aquí ha perdido su condición, digamos, de postergado y se integra en la acción. Más imágenes espléndidas, no nos van a decir mucho más ya de las cosas que he comentado, pero sí pasárselas, lógicamente, para recrear el ojo, ¿no? Botticelli, uno de los mejores artistas, como saben, del Renacimiento, con esta adoración de magos y de pastores. Botticelli es muy interesante porque Botticelli le toca vivir un momento muy difícil de la Florencia de finales del siglo XV. He mencionado hace un momento a Cosme de Medici, de su importancia, de su riqueza y tal, pero ya saben lo que pasa. Primero, no hay bien o mal que dure 100 años y sobre todo las rencillas son muy grandes. Cosme de Medici, pues lógicamente tiene sus propios enemigos y sobre todo se le levanta un fraile tremendo, Savonarola, que acusándolo de que con su cultismo tan humanista, tan dado al mundo de la antigüedad, con la mitología, etcétera, etcétera, pues que poco menos que se había apartado del camino de Dios, y este Savonarola, que tenía un pico de oro, pues levantó a toda la ciudad, se mezcló el hambre con las ganas de comer, claro, los que lógicamente también querían liquidarse a Cosme de Medici, y los Medici fueron destronados. Florencia vivió unos años, unos momentos tremendos, pero Savonarola tuvo una vida muy corta,
porque a quien hierro mata, a hierro muere. Y al poco tiempo Savonarola fue también encarcelado y lógicamente condenado. Botticelli, que era lógicamente del círculo de los Medici y un hombre también muy culto, muy unido a Pico della Mirandola, a Ficino, a todos los grandes filósofos que había allí, entra en un proceso de crisis ante los sucesos que estaban ocurriendo. Y él, fruto de esa crisis, hay unos cuadros muy interesantes, pero uno de ellos quizás para mí del que más es el que aparece aquí a la derecha, que es una natividad muy extraña, una de las natividades más raras que se pueden encontrar. Esta es la National Gallery de Londres, porque tiene por un lado toda esa vieja tradición de la cabaña y la cueva está debajo de la cabaña, que quiere unir los dos conceptos, el concepto de la oscuridad, de todo el mal que queda iluminado con el nacimiento de Cristo, y luego le da mucha importancia a los ángeles que llevan ramos de olivo, que es el símbolo de la paz, y que están bailando. Lo que está queriendo decir aquí Botticelli es que la Navidad es un momento de paz y de concordia, de limpiar las heridas, una idea que después yo creo que se ha heredado porque todavía seguimos defendiendo esta imagen, y la refuerza en el primer plano donde aparecen tres ángeles abrazando a tres personajes. Son los tres protagonistas de la revuelta, los compañeros de Savonarola, es decir, el perdón y la reconciliación. Una imagen muy ajustada a lo que sería ahora, puede servir ahora. Bueno, siguiendo un poco más adelante, entramos ya en pleno Renacimiento, imágenes muy bonitas a partir de ahora. Esta preciosa de Giorgione, una adoración de los pastores con esas perspectivas abiertas, esos paisajes tan magníficos, porque es curioso, fíjense, esto es casi de la misma fecha que el cuadro que hemos visto anteriormente, pero mientras los florentinos se movían dentro de ese racionalismo, que eran todos muy dibujísticos, en Venecia, en cambio, es la sensualidad. Venecia, efectivamente, es el triunfo del color, esos paisajes abiertos, y Venecia en ese sentido todavía se acerca mucho más a nuestra sensibilidad. Y también en el 16 italiano, sobre todo en la segunda mitad, se desarrolla en el tema de la natividad esta dicotomía de la que yo le hablaba al principio, de la noche y el día, de la luz y de la sombra. Ahora se hace de una forma muy simbólica también, pero muy explícita. Se representa la escena generalmente en un interior o en una noche, en un ocaso, y todo está a oscuras, pero hay un foco de luz muy potente. Ese foco de luz emana directamente de la figura del niño, un foco que sube hacia arriba, con esa luz un tanto, digamos, a veces poco fantasmagórica, ¿no? Los focos que alumbran de abajo hacia arriba, pero evidentemente tienen mucha carga simbólica, ¿no? Y este tipo de luz y este tipo de significación de lo que significa el nacimiento de Cristo y la Virgen como luz del mundo, pues digamos que ya se convierte prácticamente en un recurso normal, ¿no?, para todas las representaciones que se hacen tanto en el Renacimiento como en el Barroco. He elegido, aunque he puesto el Renacimiento de España, con un pintor que realmente no era español, que era Pedro Campaña, pero que era holandés, pero que trabajó siempre en Sevilla. Su nombre era Peter Campaner. Pero aquí en España, bueno, como pasaba en aquella época, no andábamos con esos remilgos ni esas preocupaciones por aprender idiomas, sino que lo que se hacía era que todo se adaptaba a nuestro gusto. Así que Campaner, pues, quedaba como Campaña y tan a gusto. Y este es un cuadro interesantísimo porque es de los más originales. Aquí la luz no es la luz tanto que emana del niño, sino una luz celestial que viene además muy marcada por el descendimiento de los ángeles sobre todo el grupo que hay debajo. Es de las más originales y más diferentes de todas las composiciones que hay sobre el tema. Esto ya es obra suya póstuma, prácticamente la pinta al final de sus días, y cuando él se va vuelve otra vez a Bruselas, se va otra vez de Sevilla, ¿no? Y aportaciones españolas,
Pues como siempre, quizás nuestro gran fuerte desde el 16 ha estado en la escultura española, sobre todo porque los retablos han sido el gran vehículo, ¿no?, del arte español, y hemos tenido, por supuesto, magníficos escultores. Yo aquí sí he elegido, creo que los dos más representativos, Alonso Berruguete a la izquierda y el jienense Martínez Montañés, aunque su obra está en Sevilla fundamentalmente, ¿no? Pero en los dos son dos piezas espléndidas. Ojo, con dos matices muy distintos. A la izquierda, Berruguete es un artista que se ha formado en Italia. Es un artista que ha trabajado y ha conocido a Miguel Ángel. Y él ha traído formas miguelangelescas, que es lo que tienen ahí, unas formas que no son muy naturales, son unas formas muy forzadas, pero es de una plasticidad y de una calidad extraordinaria. Es el que hace, aunque también se perdió, el gran retablo de la iglesia del Salvador de Úbeda. En cambio, a la derecha tenemos un Martínez Montañés que se olvida de todos esos manierismos, de esas formas, incluso más que manierismo, a veces amaneradas, y lo que él vuelve es hacia las formas mucho más naturales. Es un gran naturalista, lo cual también lo hace muy clásico. Y con esto también Martínez Montañés está alumbrando lo que va a ser el arte ya del barroco del siglo XVII, donde lo que domina en las representaciones españolas es el gusto por la realidad. De todas formas, mi paseo por el barroco comienza con un artista de mucha categoría que es Caravaggio, quizá un tanto sorprendente para ustedes porque todo el mundo tiene una imagen de Caravaggio con otros temas que son, digamos, como no son, también pinta muchas pinturas religiosas, pero que quizás les pueda parecer por toda su leyenda, ¿no?, de que era un pintor pendenciero con crímenes a su espalda y toda esa historia, y en cambio aquí tienen dos imágenes absolutamente religiosas muy sentidas, porque tengo que decir que Caravaggio era un artista con una actitud religiosa muy austera y muy pura. Ojo, él no era esa religiosidad ficticia postiza y tal, ¿no?, sino que una cosa mucho más interior, propio más de un San Felipe Neri con el que él simpatizaba más. Y aquí están estas dos composiciones. El cuadro de la izquierda está desaparecido, pero se conserva una buena representación de él, y el de la derecha forma parte ya de su última etapa, cuando después, huyendo del crimen del que estaba acusado, se refugia en Siracusa, en Sicilia. Llegó a ser hasta, le hicieron caballero de Malta. Todo lo que se le perseguía y se le atacaba como persona, se le reconocía como pintor. Otro pintor importante italiano, Lanfranco, que junto con el que van a ver después, con Domenichino, representa una postura diferente a la de Caravaggio. Caravaggio marcaba una visión muy naturalista del arte, que no era la preferida en aquellos momentos en Roma, sino que era esta otra, ¿no?, la de un academicismo de formas muy equilibrada entre dibujo y color. Eso es lo que representa el eclecticismo de los Carracci, del cual pues era seguidor Lanfranco, Domenichino, que aquí lo ven también, y no podía faltar en esta selección que yo he hecho pues la figura del Greco, que siempre fue un pintor también de los que le gustaba sacar los pies del plato y ser muy original, ¿no? Original tanto por el canon de sus figuras como por los colores que utiliza, e incluso por también la gestualidad. Por ejemplo, estos personajes, estos pastores, que para celebrar el nacimiento de Cristo pues lo hacen con esos aspavientos que no hemos visto en otros pintores, pero en cualquier caso siempre un pintor muy original. Y lo que les decía de diferencia de unos países a otros, otro país católico, Francia, y sin embargo, fíjense la contención de los franceses. Una escena muy sobria, y aquí sí que hay una oscuridad y un color, y una luz que no es exactamente la luz del niño, es una luz de una vela
que la utilizaba él siempre como recurso para sus pinturas. Otro tanto ocurre con Rembrandt, y esto todavía es más llamativo, un pintor que es de ese ámbito de los Países Bajos, pero de una Holanda que está más del lado de la protesta que de la ortodoxia romana, ¿no? Y sin embargo hace unas representaciones también con un gran sentimiento, ¿no? De nuevo, hay que reconocer que estos efectos de la luz que potencian, aquí sí es la luz del niño, ¿no? Le da una gran intensidad y una emoción muy grande a estas representaciones. Y fíjense, por contraste, el pintor católico apostólico romano de los Países Bajos, Rubens, que es lo que le decía antes, oropel, le gusta la pompa, ¿no? Estos cuadros que son con personajes, primero, porque son potentes, ¿no? En músculo, en carne y también, lógicamente, en color. Los ropajes del rey Gaspar que aparece ahí en primer término, etcétera. Este cuadro fue repetidísimo, fue muy copiado. Aquí en la catedral hay una copia de este mismo cuadro, ¿eh? Pero como decía, en la pintura española lo que domina mucho es el realismo, el pegarse al naturalismo. Y aquí tienen a Rivera, que aunque es un pintor que pintó fundamentalmente en Nápoles, en Italia, el Españoleto, pero como ven, sus personajes son personajes creíbles, son personajes que son modelos tomados directamente de la calle y del pueblo, ¿no? Del pueblo más llano. Solamente la Virgen es la que le da un tono más idealizado, que muy posiblemente sea su hija, que era la que casi siempre tomaba de modelo y a la que él consideraba una especie de virgen, una virgen dolida porque fue, como saben, ultrajada por Juan de Austria, cosa que el Españoleto siempre lo llevó muy mal. Y bueno, si nos acercamos a Andalucía, pues yo diría que todavía ese gusto por lo popular se acentúa mucho más. Aquí está el Zurbarán, el nacimiento de Zurbarán, del cual incluso me he seleccionado y he puesto a mayor tamaño este personaje que aparece en la parte inferior, justo donde está firmado el cuadro, y que es una muchacha absolutamente que nos da el tipo de lo que debían de ser muchas de aquellas criaturas pobres, de una sociedad rural con su cesta de huevos, etcétera, etcétera, ¿no? Muy en contraste con la parte del cielo. Zurbarán es muy sencillo, divide el cuadro por la mitad de arriba todo divino, la mitad de abajo todo muy terrenal y humano. E incluso el mismo Velázquez, el Velázquez sobre todo de sus primeros años en Sevilla, tiene también ese mismo tipismo popular. Luego ya más adelante Murillo, en cambio, siguiendo con esa misma línea de personajes muy populares, pero Murillo endulza más la escena porque utiliza tonos más melosos, que es simplemente lo que nos quiere decir también que es un cambio de gusto que se va produciendo a finales del 17 hacia una sensibilidad más sensiblera, si me lo permiten. Y ya para terminar, pues lógicamente el 18 introdujo en España una de las manifestaciones más populares de todo el tema de la Navidad, que es el presepio napolitano, es decir, lo que nosotros llamamos los belenes, de los cuales hay algunos magníficos, el del Palacio Real, naturalmente, o el de Salcillo en Murcia. Yo no le he traído esas imágenes, pero para despedirme sí que les traigo este teatrino, que sería como un pesebre pequeñito, muy reducido, pero que es una pieza magnífica que tiene la Catedral de Jaén, que es un regalo que hizo el obispo Rubín de Ceballos, y que es una pieza siciliana, está hecha en cera. Con toda seguridad se le atribuye hoy a este personaje, Gaetano Zummo, y que es la pieza con la que ahora mismo se está exponiendo en la pieza del mes, allí abajo en la antigua Escuela de Magisterio, en la universidad, que yo le invito a que la vean de cerca, con su estuche y su tan bonito que tiene también, y con la que pues no me queda nada más que despedirme y desearle felices Pascuas, como se decía antes,
en mi nombre y en el del foro. Se lo permito. Me he pasado, Sí, es que, si les parece, vamos a estar un pelín más aquí sentados, porque ya Cristina aprovecha y les presenta a los que nos van a cantar los villancicos, porque abajo no podemos estaremos de pie. Y yo creo que aquí estamos más cómodos y no cuesta ningún trabajo. Si están por ahí, que ya no veo a Curro, que está allí, pues venido y Modesto, y se sientan aquí, Cristina, para que los vean. Tú también, Modesto, también has sido colaborador de esto. Pedro, no te vayas. Bueno, yo, mira, yo pensaba presentarlo abajo, la actuación es abajo. Un criterio, ¿se oye? Un criterio de Pablo. Lo presento aquí un momentito a los dos, a Modesto Martínez Elías, porque ha sido el alma mater y el que me ha ayudado a encontrar a Curro y a ver cómo organizamos esto. Y a Curro, como cantaba Curro Pérez, ¿dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Ha ido por la guitarra. De hecho, ponte un momentito. Bueno, bien. Curro, ¿sabes? Lo vamos a bajar abajo. Lo vamos a cantar abajo. Déjalo. Bueno, vente con la guitarra. Sí. Vente, Modesto. Modesto sí, no. Yo sé, Modesto, como dice su palabra, su nombre es Modesto. No, cantar, que es más grande abajo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? ¿Aquí queréis que cante aquí? ¿Sí? ¿Queréis que cante aquí? Aquí, abajo, gracias. Sí, bueno, paso rápidamente a presentar a los dos para no perder tiempo. Mira, a mi izquierda. Eso es lo que tenemos que hacer. A la izquierda tenemos a Curro Pérez. Curro, perdón, tu segundo apellido. Morente. Morente. ¿Hay que ponerle a Morente, apellido Morente? No, bien, Morente. Ni al cantador de algo te viene, Enrique Morente, de algo te viene la cosa, ¿no? El artista que hoy nos acompaña y que va a compartir con nosotros unos momentos íntimos y típicamente jaeneros es Curro Pérez, jienense de pura cepa, que cursa su estudio de música en el Conservatorio Superior de Música de Jaén. Es miembro componente de conocidos grupos de la ciudad, como, me imagino que todos los conocéis, Entre Amigos. De ellos era Manolo Quesada, ¿verdad?, que iba a venir. Correcto. Flamencubeando, perdón, la familia Delgado, y con Paz Romero, de lo que es el director musical. Desde muy jovencito está vinculado al mundo del arte y de la música, afición que le viene influenciada por su entorno familiar. ¿Chico Pérez te toca algo? No. Pero todos tienen apellidos que son tuyos. El Pérez y el Morente. Me preguntan mucho. Confunden, ¿no? Ha recorrido con su música prácticamente toda la geografía española, así como realizado algunas incursiones en el extranjero, como Centro Europa y Nueva York. A lo largo de su dilatada carrera ha efectuado algunas grabaciones en Compadic, en la que ha colaborado con diversos y conocidos artistas. Tiene registrados algunos temas con letra y música de su autoría. Lo más reciente, el año pasado, con la composición de las letras de nuestro paisano, el pianista Chico Pérez. Os dejo con este gran artista, con su arte y su peculiar forma de interpretar los villancicos. Curro Pérez tiene una personalidad muy especial, un corazón enorme, como lo tienen los jaeneros recios de esta tierra, y gracias a ese estar por y para Jaén y su gente lo tenemos hoy aquí, y de una manera altruista, a que yo quiero agradecer eso especialmente. Gracias, Curro, porque eres un artista, y a los artistas hay que pagarlos, pero tú hoy eres muy generoso y te has ofrecido el directo. Otro día. Bueno, él nos va a interpretar villancicos flamencos variados con algunas letras alusivas a nuestra querida tierra jaenera. Pero como ahora nos vamos a bajar rápidamente, pues yo soy aquí presento también a Modesto. Modesto, como su nombre indica, una persona modesta, que no quería que lo presentara, pero yo sí quiero hacerlo. Modesto es amante, Modesto Martínez Elías, amante y firme defensor ante todo de la familia. De hecho, su mujer la tenemos aquí, Ana María. Las tradiciones, y la mujer de Curro también está. Digo que amante de la familia, de las tradiciones y gente de su tierra, especialmente nuestras de Semana Santa y de la cofradía de Jaén.
dedica el resto de su tiempo libre desde su situación de jubilado a lo que más le gusta, el contacto con sus amigos, disfrutando la vida cotidiana de la gente de Jaén y su videocámara que lleva a todos sitios. Yo creo que te acuestas hasta con ella, por el perdón de Ana María. Es frecuente ver a Modesto Martínez acompañado de su inseparable cámara, inmortalizando momentos que luego comparte con familiares y un buen número de allegados que, sabedores de su saber, no dudan en disfrutar de sus trabajos. En el año 2010 crea Jaén donde resido, blog cultural de la ciudad de Jaén. Es un cofrade convencido, pregonero de cofradías de pasión y gloria, comprometido con su barrio de la Merced, del que ha sido socio fundador de la Asociación de Vecinos y pregonero de la misma. Creador de la Federación de Asociaciones de Vecinos Ciudadanos por Jaén, en la que ejerció el cargo de responsable de cultura y medios de comunicación. Otra de sus grandes pasiones es el deporte, concretamente el fútbol sala. En el 2006 entra a formar parte de la directiva del Paraíso Interior y en el 2017 compuso el himno del citado club y del que recibió la más alta insignia de oro y brillante. Modesto ha presentado un largo número de actos de toda índole, del que yo he estado presente en muchos de ellos. Ha presentado, bueno, y ha pregonado, ha presentado charlas y ha promovido ciclos de conferencias patrocinadas por su blog Jaén donde resido. Son incontables las grabaciones sobre actividades de la más diversa índole, colaborando además con todo tipo de instituciones, diputación, ayuntamiento, diócesis, círculo de las Fuerzas Armadas, todo eso nos cuesta, ¿verdad, Alfonso? Que han conseguido que el blog Jaén donde resido y su promotor Modesto sea reconocido como un necesario cronista gráfico de nuestra ciudad. Yo tenía el deber de presentarte, Modesto, porque la verdad que todos tenemos que agradecerte, estamos todo el día viéndolo por todos sitios y grabando todo lo que encuentra, todo lo que ve interesante como lo ve esta noche, ¿verdad? Que por cierto que podréis todos ver porque lo está grabando todo, lo va a grabar también los villancicos. Y yo quería decir que con el permiso de Pablo, bueno, Pedro, me he sentado aquí rápidamente por ir rápida, no te he dicho lo que me ha encantado. Bueno. Ahora te lo dirán todos seguro. Desde luego las expectativas que teníamos sobre ti, bueno, han sido más de las que esperábamos todavía. Gracias. Y bueno, y deciros que rápidamente lo vamos a bajar, pasamos de lo sublime y lo académico a lo lúdico. Así que ahora vamos todos a escuchar a Curro, que nos va a deleitar con su villancico jaenero o quienense y además flamenco, y que además también nos incitará a que cantemos algunos juntos, ¿verdad? Por supuesto. Así que rápidamente nos va a cantar y luego ya vamos a la copilla. Cristina, un momento. Perdón, que yo soy muy rápida. Hay una cosa que nos queda, que se te ha olvidado. ¿Qué? A ver, piensa. Claro. Bueno, sí, Pero, el regalo, si me permite, claro, es que es de bien nacido ser agradecido, ¿no? Y aquí en el foro ya lo saben, todo el que invitamos y viene y atiende nuestra invitación, le hacemos un regalo, que es un trabajo, ya iba a decir una pintura, pero ya tiene un gofrado que deja de ser pintura, tiene otra textura y tiene otras connotaciones estilísticas a la hora de interpretar, bueno, pues un trabajo de Paco Carrillo, que es nuestro premio oficial y que estamos muy orgullosos de él. Que esté aquí sentado. Que se lo vamos a dar a Pedro. Bueno, Paco es que no se pierde una ya, está con nosotros siempre. Y a mí me encanta verlo. Hoy no te he buscado con la mirada, pero es que está esto lleno. Es la primera vez que veo esto lleno, cuesta más trabajo. Vamos, quedaron por los sitios libres. Entonces, a Curro, Sí. ¿nos vamos ahora o cuando lo oigamos? No, Ahora cuando me oigáis. ¿Sí? Vaya que no, ¿no parece? Claro, Pedro ya lo ha demostrado. Yo creo que podemos esperar un poco, ¿no? Curro, que así yo sé que tú no te va a faltar el interés, pero... Pero no, mejor así que Mira, lo mismo cojo el regalo y me voy a ir a casa. Vamos, te voy a enseñar, es tuyo y te lo voy a enseñar. Pero hácelo ya, hácelo ya, hácelo. Y este Pedro... Bueno, pues ya voy a cantar medio bien entonces. A pesar de que está prefiriendo. Está más estipulado. Muchas gracias.
Pues, muchísimas gracias y bueno, yo he preparado para cuando bajemos, no sabía, me subí a la guitarra y digo, vaya que haya que cantar aquí. Como vamos a estar un poquito de pie, pues bueno, voy a hacer muy poquito villancicos que hablen un poco de Jaén. Verdaderamente ha sido una pena que no haya podido venir Manolo, que es el autor de algunas de las letras y bueno, con la persona que yo, como quien dice, realizo mi Navidad, pues durante 20 años hemos estado haciendo un festival benéfico, como la mayoría sabéis, y entonces, bueno, hoy lo voy a echar un poco de menos en el de Arimeña, claro. Pero bueno, no va a faltar mi cariño y mi corazón para todos vosotros. Y será poquito porque como estamos de pie, pues seguramente hago otra villancico. Y luego, como no ha habido mucho dinero, pues los pongo a todos a cantar y los reparto. Vale. Si ya los reparto y luego ya, pues cantaremos todos. Ya al final del ágape, ¿vale? Si os parece bien. Ha sido un placer, ¿vale? El poder asistir hoy y estar aquí desde que Cristina y Modesto me plasmaron la idea y bueno, y Jaén siempre por delante, nos dije, allí tengo que estar yo me considero un jienense de pro y mi granito de arena, mi granito de arena lo pongo por mi ciudad. Venga, pues vamos a ver. Muchísimas gracias, buenas noches. ¿Dónde está? ¿Pero se lo ha dado ya? Sí. Se lo ha dado ya, bueno. Bueno,